Gente, vamos a reaccionar a este video que me pareció interesante, por eso se los traigo, que está el diputado Del Caño debatiendo con un economista totalmente libertario. Creo que Del Caño le dice algunas cosas interesantes, así que vamos a verlo, después comenten en qué les pareció abajo en los comentarios y los voy a estar leyendo. Veo muy grave que vos digas que no le cree la gente al INDEC, porque eso, digamos, atenta contra la estabilidad del INDEC y de la economía en general. Igual mucha gente que no le cree nada al gobierno, no solamente el INDEC. Ahora, no le cree nada, ¿cómo digamos. qué? No es un problema mío. ¿En qué sentido? Lee las encuestas, no es un problema mío. Lee todos los estudios de opinión, incluso lo que hacen sectores del oficialismo, y marcan una caída en la imagen del gobierno constante y no le creen. Y no, es lo mismo que dicen nadie siempre. te va a venir a invertir. La gente va a sacar los dólares. Es lo mismo que dicen siempre para decir, bueno, entonces vos que sos laburante, aceptá ser un esclavo, por eso reforma laboral, porque el mercado lo pide, aceptá un salario de miseria porque el mercado lo pide, y si no, se viene la hecatombe. Siempre el mismo verso. El dato del INDEC ya mucha gente no lo cree. El bolsillo, obviamente, siente otra cosa. Bueno, pará, igual. No está bueno que digas eso, porque fue saneado el INDEC y después de tocarlo. Es peligroso. Hay un problema. Hay un problema. No, nadie. Pará. Hay un problema y yo creo que sí, porque la gente, a ver, si vos tuviste un método de ponderación que se planteaba actualizar y no se actualizó, ¿no? Digo, Marco Labaña no tiene nada que ver conmigo, nada tuvo con este gobierno siendo funcionario de INDEC, con el anterior. Nada que ver. Entonces, se fue por algo, por este motivo. Hay un hecho concreto que el gobierno no actualizó ese mecanismo, lo cual ya te da la pauta de que hay un dato de inflación que tiene una distorsión muy importante, digamos, muy importante. Pero sí que no es creíble el INDEC es un poco peligroso, Nico, porque la verdad es que después de lo que vinimos del kirchnerismo, de tocar y manipular las cifras oficiales, lo que costó que lo saneen en el macrismo, luego que se continúen los distintos gobiernos, una cosa es decir, bueno, pueden cambiar la forma de medición o no refleja cómo vive la gente, otra cosa es decir que está tocado el INDEC. No. Es que, bueno, es la opinión que tiene mucha gente. ¿Vos pensás eso? Muchísima gente opina eso, pero además, como te digo, o sea, vos cuando vas a comprar, cuando ves lo que aumentan los servicios, lo que aumenta el transporte y lo que te hace en la carga del nivel de vida de las mayorías trabajadoras, laburantes, bueno, la gente dice, cada vez me alcanza para menos, digamos. Entonces, yo creo que la gente no considera que el INDEC está dando un dato fiable de la inflación. Eso es lo que me parece a mí, por lo que yo converso con muchísimos laburantes, con muchísima gente, y después hubo un dato que es esta polémica y esta cuestión concreta, que te lo explica cualquiera que trabaja en el INDEC, con muchos compañeros nuestros, trabajan en el INDEC y te dicen, mirá, hay una forma de ponderar que no se está aplicando, que tendría más peso en esa ponderación lo que hace a los servicios, transporte, etcétera, en la medición de la inflación. Eso te lo dicen compañeros tuyos del INDEC. Y, sí, muchos, pero eso lo dice mucha gente, digamos. No entiendo la sorpresa que a vos te genera un cuestionamiento que no fue un cuestionamiento mío, fue un cuestionamiento por el cual se fue Marco Labaña del INDEC. Entonces, las críticas por lo general son, bueno, se puede actualizar la medición o esa canasta no refleja el consumo de los argentinos, pero otra cosa es decir, el INDEC no es creíble, que es distinto. Bueno, no refleja el consumo de los argentinos, no es creíble, digamos. O sea, tiene una distorsión que favorece a un gobierno que está aplicando una motosierra brutal, digamos. Entonces y que además viene prometiendo que la inflación iba a ser cero ¿desde cuándo? De agosto, ¿no? De agosto dijeron, ¿no? En agosto dijeron que iba a empezar con un cero. Un par de temas, porque por un lado, esa canasta, que no se haya actualizado la canasta, no hace que el dato no sea creíble. De ninguna manera. ¿Cuánto te daría con la nueva canasta? De hecho, hasta me parece que hubiese dado más baja la nueva canasta que la actual. ¿Sí? ¿Hay alguien midiendo eso? Por cómo vinieron los últimos datos. Creo que sí, no da mucha diferencia, pero me parece que... Igual está bien que haya que actualizarla. O sea, está bien que haya que actualizarla, pero si vos te fijas, por ejemplo... ¿Y por qué no la actualizan entonces? Porque está bien, ¿por qué no se hace? Porque estás en un régimen de alta inflación, justamente, porque tiene mucha volatilidad los datos de inflación. Entonces, tenés que normalizarla. No me chamullé, explícame por qué. Vos decís que hay que actualizarla. Actualícenla entonces, si no. Si tenés demasiada volatilidad en los datos de inflación, entonces eso te genera de que justamente en el momento en donde estás generando la inflación a la baja, no sea el momento para actualizarla. Y lo vas a hacer una vez que estés normalizada la nominalidad de la economía. Hoy no lo está. Pero igualmente, esa es una canasta que viene de 2017-2018, con lo cual demorar
un año más o no en actualizarla, no cambia el registro, no deja de ser más creíble que la inflación del INDEC hoy con las ponderaciones que tiene. Y además, fíjate que está muy correlacionado con los datos de Cava o con otros datos de otras distritos, de Bahía Blanca, de Córdoba, de Mendoza, de Cava, digamos, todos están dando números parecidos. Ahora, entonces, si no da 2,9, si ahora da 1,9 versus el 2,9, le va a dar raro, mucha sí, diferencia. Yo raro. sé. No, pero si vos te fijás toda la tendencia, no Sí, es. ahí se empiezan a emparejar. No es tanta la distancia. Entonces digo, yo veo muy grave que vos digas que no le cree la gente al INDEC, porque eso, digamos, atenta contra la estabilidad en general del INDEC y de la economía en general. Igual mucha gente que no le cree nada al gobierno, no solamente el INDEC. Oh, no le cree nada, ¿Cómo digamos. No es un problema mío. ¿En qué sentido? Lee las encuestas, no es un problema mío. Lee todos los estudios de opinión, incluso lo que hacen sectores del oficialismo, y marcan una caída en la imagen del gobierno constante y no le creen. Y no, porque mucha gente... No hablemos del que no lo votó. Yo te digo, de gente que lo votó, con lo que uno ve en las encuestas, conversa y demás, te dice, mirá, yo pensé realmente que iba a estar mejor y cada vez estamos peor. Un gobierno que dijo que iba contra la casta, mirá, está lleno de escándalos de corrupción. No le creen. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? No, vos dijiste la credibilidad. La credibilidad es un problema de Adorni, no mío. La credibilidad es un problema de Milei que hizo Libra, no mío. Yo puedo darte una opinión, pero después tenés la realidad. Vos lo que estás diciendo que... Él dijo que la credibilidad, la estabilidad... Bueno, yo te digo, la credibilidad del gobierno está cuestionada por hechos que el gobierno... han sido escándalos totales que la gente los cuestiona y ha perdido muchos sectores que lo votaron, perdió en credibilidad. Y en la economía particularmente, también. Digo, porque dijeron que con la reforma laboral, con todo esto se iba a generar empleo registrado, ¿no? Iban a combatir el trabajo informal. Crece el trabajo informal y decrece el trabajo formal. Bueno, dijeron que iban... Milei dijo que los salarios iban a pegar un salto, que iban a hacer las jubilaciones. No, vienen achurando el salario, las jubilaciones durante todo este tiempo. ¿La economía no subió como pedo de buzo? Exactamente, bueno, vos lo dijiste. Yo te lo pregunto. Me había olvidado esa formulación. Bueno, eso es un dato de la realidad, digamos. Me parece que está claro que no y que hay una situación social crítica que está deteriorando la imagen del gobierno, y eso se expresó inclusive el otro día en relación a esta ley denominada de inviolabilidad de la propiedad privada, que en realidad es beneficiar a los grandes terratenientes, a los grandes grupos económicos, a los megamillonarios del mundo, para entregar todas las tierras de la Argentina, sobre todo, digamos, las que tienen recursos estratégicos, las que tienen nuestros bienes comunes naturales, y por eso se generó el rechazo que se generó, ¿no? Creo que no solamente en la movilización callejera, con una participación enorme bajo la lluvia, a pesar de la represión brutal. Bueno, y rompieron todo también. Antes rompieron todo. Digo, me parece que hay un dato fundamental, ¿no? Que el gobierno está perdiendo la batalla cultural, inclusive, ¿no? ¿La batalla cultural? Eso sí, porque, por ejemplo, la otra vez conversaba con Mayra Arena que decía, hay algo, llamale como quieras, porque algunos dicen batalla cultural, no es lindo, pero sí Mayra decía, del gobierno quizás lo que prendió en muchos sectores que lo votaron y ahora no lo votan es, hay cierta estabilidad que en los gobiernos anteriores no hubo con respecto a cuánto valen las cosas, en que no se va todo al demonio. Pero hay un endeudamiento brutal de las familias. Yo creo que no estoy defendiendo la situación ni nada, te estoy cuestionando. Los que vivimos los 90 también sabemos que la estabilidad y el crecimiento económico no necesariamente generan un beneficio hacia las grandes mayorías. Pero en este país donde no sabes, te levantás un día, el pan sale tanto, otro día, ¿no crees que puede ser un valor? Son dos mecanismos para robarle al pueblo trabajador. La inflación y esta estabilidad, supuesta estabilidad, donde vos, mirá a los jubilados lo que ganan. Es decir, tu jubilación es una jubilación de indigencia estable. Bueno, eso es estabilidad, mientras a los ricos se les baja los impuestos, ¿no? Porque también dijeron los impuestos, el impuesto a la ganancia, que Milei decía que era un impuesto inmundo, etcétera, etcétera. La cuarta categoría, es decir, al salario de las trabajadoras y los trabajadores, este gobierno lo restableció. Y Milei, cuando estaba al lado nuestro en la Cámara de Diputados, votó en contra, diciendo esto que yo te estoy diciendo, que era un impuesto inmundo, que no debería existir, ¿no? Bueno, el IVA, el impuesto al consumo popular, sigue existiendo. Ahora, el impuesto a los bienes personales casi que se redujo prácticamente a cero,
¿no? Para los más ricos de la Argentina. Los RIGI, los super RIGI, todos esos beneficios impositivos a los emprendimientos mineros. Pero esos son y demás, emprendimientos que si no tuviesen beneficio tampoco vendrían. No, bueno, eso o sea, lo no hemos es que debatido en la Cámara de Diputados regalando nada a nadie. Jamás han podido demostrar. Mirá, muchos de esos emprendimientos, hay emprendimientos que ya estaban inclusive antes de dar el RIGI y el super RIGI, ya estaban planteados de antes. Pero lo que te quiero decir es que este gobierno no toma ninguna medida a favor de la mayoría popular y de la mayoría trabajadora. Por ¿Qué medidas debería tomar, Nicolás? Muchos de los que... Me interesa eso. No, bueno, es un gobierno que no va a tomar las medidas que pensamos nosotros. No. ¿Cuáles? Me interesa eso. Bueno, por ejemplo, aumentar inmediatamente las jubilaciones y los salarios. ¿Pero como primer medida. ¿A cuánto? Como primer medida. Y bueno, hay que garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Bueno, dejando de pagar la deuda externa, poniendo impuestos a los grandes grupos empresarios. Listo. Obviamente que la economía... Dejar pagar la deuda externa. ¿Cómo vas a plantear? Bueno, pero parece que vos nunca escuchaste a la izquierda. Es un planteo fundamental. Además, ahora quiero llevarlo a un terreno clave a esto, ¿no? Porque se habla mucho de la soberanía y frente al tema de la extranjerización de las tierras se planteó el tema de la soberanía. Bueno, acá hay un tema fundamental de soberanía nacional elemental. Si no rompemos con el Fondo Monetario Internacional otra vez y hacemos un desconocimiento soberano de la deuda, ahí estamos sometidos al capital financiero internacional. ¿Nunca más pagarle al fondo nada? O sea, ¿cómo es la propuesta? La deuda, default del FMI, nos rompemos todo. No, el default de los capitalistas es el de Rodríguez A, que descargó la crisis sobre el pueblo. Nosotros planteamos un desconocimiento soberano como primer medida elemental de defensa nacional. ¿Y cómo hacemos después para salir al mundo si no le pagamos? Pero nosotros necesitamos asociarnos con quién? Los pueblos, con los trabajadores, con los sectores populares y además que, a ver, pero ¿cómo hace el país para salir adelante? ¿Vos pensás que China va a dejar de comerciar con Argentina? Nicolás, te ayudo a reflexionar. ¿Que va a dejar de comprarle a la Argentina? No, para nada. Vos decís jugárnosla con China y no pagarla al fondo. Te digo China por decirte un país, muchísimos otros países. Nicolás, me parece que el problema fundamental es que siempre se ha dicho que si no le pagamos al fondo, no este gobierno, los gobiernos como el de Alberto Fernández, por ejemplo, que reconoció la deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta de Caputo y de Macri. Si vos no partís de la base de conocer eso, y bueno, las medidas te las impone el Fondo Monetario Internacional. ¿Te puedo ayudar a reflexionar? ¿Me dejás ayudarte a reflexionar? ¿Querés que cambie de opinión o querés que reflexione? Si vos querés dar tu punto de vista, van a debatir juntos. No sé si quiero debatir con él. O sea, yo lo escucho, no tengo problema, respeto a todo el mundo. Argentina te elige presidente. Tenés la banda, todo. Le hablás al Congreso y le decís... O a Miriam, que está midiendo bien, Miriam. Congreso, de frente al Congreso, haciendo exactamente lo opuesto que hizo Miriam. Pero de frente al Congreso decís, che, muchachos, no pago nada, desconozco todo. ¿Sí? Listo, salís de ahí. ¿Cómo va a estar el mercado? Escuchame un segundo. ¿Cómo va a estar el mercado? ¿Qué va a pasar? Porque te importa, no es que no me importa el mercado. Escuchame esto. ¿Qué va a pasar? Yo te planteo lo que va a pasar. El dólar, ya habiendo ganado, se hubiese ido el demonio, pero el dólar se te va más a la mierda respecto de lo que subió cuando vos ganaste. El riesgo país se te dispara a niveles estratosféricos. Todo eso te genera una pérdida de confianza. La economía, el mercado, pierde referencia de lo que valen las cosas cuando todo se dispara. Entonces, lo que va a terminar pasando eso es que como el dólar se va a la mierda, vos que tanto querés defender los salarios de los argentinos y de los trabajadores y de todo, listo, perdió contra el dólar y después el dólar se traslada a precios, o sea, va a tener una corrida inflacionaria bestial, una pérdida. Y yo te digo otra cosa. Te voy a explicar cómo actuar frente a eso, ya te lo cierro. Beneficiando al pueblo trabajador y no beneficiando a los grandes grupos económicos. No, es que ya te entendí lo que vos decís, que es lo mismo que dicen siempre. Como vos tenés una pérdida de confianza, es lo mismo que dicen nadie siempre. te va a venir a invertir, la gente va a sacar los dólares de su casa. Es lo mismo que dicen siempre para decir, bueno, entonces vos que sos laburante, aceptá ser un esclavo, por eso reforma laboral, porque el mercado lo pide, aceptá un salario de miseria porque el mercado lo pide, y si no, se viene la hecatombe. Siempre el mismo verso. Yo lo que te digo es que vos frente a una situación así, obviamente que los que tienen el poder no se van a quedar de brazos cruzados. Nosotros apostamos a una gran movilización y autoorganización de las mayorías populares, trabajadoras, y que planifiquemos una economía, un plan en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de los especuladores financieros, de los grandes millonarios, de los grandes grupos económicos. Yo te escuché. De los grandes grupos económicos. Entonces, establecer el desconocimiento soberano de la deuda, obviamente está vinculado a un sistema bancario que sea público,
donde sean los propios trabajadores los que controlen para evitar la fuga de capitales y esas corridas que vos decís. Necesitas plantear el monopolio estatal del comercio exterior para evitar que te manejen la economía los grandes capitales extranjeros. Con vos, nadie invierte con vos. No, bueno, esos son chamullos. Cuba, no, eso ¿qué es lo que Cuba? pasa. Olvídate, Sí, olvídate. Pero pará, ahí- Cuba sufre un bloqueo criminal por parte de el padre de ustedes, que es Trump. Sí, si son olfa de Trump. Son chirolita de Trump, son ustedes. ojalá ¿Quién es fuese mi Olfa de viejo. Trump? Son chirolita de Trump, pero Milei es un títere de Trump. Va a insultar Dios mío. a Lula Brasil porque es un títere de Trump. Entonces yo lo que te digo es que para dejar de depender del capital extranjero, para poder planificar una economía, diseñar un plan en función de las necesidades sociales, tenés que tomar medidas de fondo. Y para eso necesitas Sí, desconocer la la deuda. movilización del pueblo Fantástica. trabajador, la organización y organizarnos de otra manera. Súper La sociedad no expansivo puede es. seguir Es estando súper organizada en función ¿Puedo- de la puedo necesidad, preguntarte algo, Nicolás? de la No hay nada ganancia más de esa recesivo gente. que no pagar la Esa deuda. gente No hay a la nada que más no le recesivo. importa tirarte 1 millón de litros de agua con cianuro como hicieron en San Juan las mineras. Es decir, no le importa destruir el planeta. Bueno, no le importa a Milei tampoco, que desconoce los problemas ambientales generados justamente por este sistema irracional. Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen. No estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir. Pero bueno, el gobierno que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que el verso ese. Y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado, todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de ya, que eran falsos. Terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado. Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije. Probablemente muchas cuestiones más de corrupción. Demian Redel, que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué. Un montón de gente que le renuncia al gobierno. Lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días. Nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas. Y nada, no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo de Landi es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren, yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos. Es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que bueno, obviamente les pido disculpas por eso, son un poco parte de las reglas del juego tristemente hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos, no es que lo hago porque me gusta. Pero bueno gente, gracias por ver los videos, gracias por apoyar el canal, nos estamos viendo en el siguiente video.